Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Roberto, por tus palabras. Muchas gracias por la invitación. Eh, Me alegro de ver esta tremenda audiencia y que sea presencial. Es bueno también la cosa del Zoom y todo eso, pero qué rico estar acá. Me imagino que lo van a pasar muy bien. Yo esperaba que alguno de ustedes viniera disfrazado de oso. Yo traje algo, no traje nada. Ya les voy a explicar esto del oso polar. Yo nunca he visto un oso polar, por supuesto. De hecho, el año pasado fui a la Antártida, pensé que habían, pero no, pues me explicaron que no hay, por supuesto. Hay en el Ártico nomás. Bueno, como decía, soy René Garros, soy profesor de la Universidad de Chile, soy climatólogo y soy director de un centro que se llama CR2. Es parecido, podríamos sacar el IAM y le colocamos un 2, así que ojo si desaparece. Es como un centro hermano, también es un centro FONDAP, estamos en esta última etapa de cumpliendo 10 años también, así que también tenemos un montón de actividades y ya les voy a contar algunas más de esas y de hecho les voy a hacer una invitación. Como buen profe tiendo a perder el sentido del tiempo y el espacio. Sé que tengo como 40 minutos, así que si alguien me hace algún gesto, relativamente eso, alguna cosa, como cuando llegue 35 para dar también tiempo para preguntas, si es que tienen algún comentario, etcétera. Seguro que puede que haya algo. Entonces, bueno, como les decía, yo soy climatólogo y voy a hablar de cambio climático. Voy a darle un poquito, todos han escuchado el cambio climático, pero nunca está de más contar un poco el contexto global y en particular el impacto local, ¿verdad? Local me refiero a gran parte de Chile. Después voy a salirme un poco de mi área de confort, de climatología, y hablar un poquito del problema del cambio climático. De nuevo, tiene una raíz física climatológica, pero por supuesto que es un problema finalmente socioeconómico, político, ambiental, con lo que ustedes quieran colocarle, ¿verdad? Pero, y hay noticias buenas y noticias malas, así que voy a hablar del vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Después les voy a contar algo que hay que también pensar en el clima más allá del cambio. Hay una, de repente, sobreexposición del cambio climático y eso nos puede olvidar perder de vista ciertos fenómenos locales que son muy importantes. Y como que está esta sensación de todo es cambio climático y eso nos puede jugar en algunos casos en contra. Bueno, y después en realidad contarle un poco del centro, pero en particular les quería hacer, y de hecho, dado que puede que no alcance a llegar a esa etapa, los invito de inmediato. Nosotros también estamos celebrando 10 años y en el caso nuestro vamos a hacer un encuentro, un simposio internacional abierto a toda la comunidad, que se llama Clima y Resiliencia en tiempos del cambio, ¿cierto? Tiene una componente que va a ser en Santiago el día lunes 4 y martes 5 de septiembre, que son completamente abiertas y es más bien para escuchar ciertas exposiciones. Y después el día miércoles 6 y supongo que jueves 7 vamos a irnos a Viña del Mar. Ya está, creo que en un hotel ahí en Viña del Mar. Esa es como la conferencia científica y está abierta para que ustedes envíen resúmenes. Hay un montón de sesiones temáticas. Seguro que van a encontrar alguna sesión que les va a ser de interés. Les voy a dar más detalles de eso, pero si se meten en www.cr2.cl van a encontrar los avisos y cómo enviar abstract y todo eso. Bueno, entonces vamos a esto del cambio climático. El cambio climático, de alguna manera, es un problema de química atmosférica. Hemos estado metiendo más gases que son importantes. Si bien es cierto, la mayor parte del aire que estamos respirando ahora es nitrógeno y oxígeno, bueno, hay unos gases que son muy especiales, como el CO2, ¿cierto? El metano y otros más, que tienen la propiedad de reaccionar y absorber radiación terrestre. Y eso se han ido incrementando, en particular el CO2, por ejemplo, tenía este valor que se llama preindustrial del orden de 280 partes por millón. Fíjense que es una cosa muy pequeñita, ¿eh? Lo tenemos que medir en partes por millón. Si uno lo ve en porcentaje es como el 0,037% de la atmósfera. Ahí en esa torta se ve claramente la dominación o el dominio del nitrógeno y el oxígeno. Pero estos gases, como les decía, no por ser pequeños no pueden hacer cosas y hacen muchas cosas. Y el CO2 se ha estado incrementando, que es el gráfico, la curva superior, ¿cierto?, de ese valor preindustrial, que además estuvo por miles de años. En la historia planetaria, por supuesto, que ha variado mucho, pero estuvo relativamente estable en los 280 partes por millón por miles o cientos de miles de años. Y a partir del inicio de la revolución industrial, justamente porque estamos inyectando CO2 a través de la quema de combustibles fósiles, se ha ido incrementando y estamos en unas 412 partes por millón. Lo mismo ha pasado con el metano, que tiene básicamente su origen muchas veces en actividades agrícolas y ganaderas, y también se ha incrementado el óxido de nitrógeno. Esos gases son importantes, como les decía, no porque sean grandes cantidades, sino que interactúan con la radiación. Y esta es como la típica figura que uno le muestra a los más jóvenes, a los más chicos del cambio climático, ¿cierto? Básicamente una máquina de energía en que nos llega energía del sol y se equilibra con la emisión de gases, perdón, de radiación infrarroja hacia el espacio. Ahora, eso siempre ha habido un poquito de efecto invernadero, pero nosotros estamos incrementando este efecto invernadero y eso hace que está llegando la misma cantidad de energía del Sol, pero está saliendo menos y por lo tanto tenemos más energía en el sistema terrestre. Y eso involucra un calentamiento del océano,
derretimiento de algunos casquetes polares y calentamiento del aire, ¿verdad? Todos más o menos asociamos el efecto invernadero al calentamiento global. Es una manifestación de este exceso de energía, y ese exceso de energía es que estamos atrapando más energía terrestre, y por lo tanto esa es como la figura básica. Ahora, por supuesto, solamente acá no vamos a transformar a nadie en un experto en esto del cambio climático, pero esa figura, como todas las cosas simples, omite muchos factores, ¿cierto? Y esto, para que ustedes vean, la cosa es bastante más compleja. La mayor parte de la emisión se produce en el tope de la troposfera, y eso está aumentando un poquito la capa absorbente, etcétera. Hay un montón de detalles, y solamente les quería contar de que uno puede dar la versión simple y la versión compleja. Yo podría pasar una semana explicando la versión compleja. Pero finalmente uno llega a este problema, llamémoslo de energía. Tenemos más energía en el sistema terrestre, y como les decía, eso se manifiesta en muchas cosas. En particular, se manifiesta en el incremento de temperatura. ¿M? Y la curva roja de arriba es el promedio global, y ustedes nuevamente ven, eso es una figura que va desde el año 1900 más o menos hasta el 2020, un poquito más allá, y se ha incrementado, sí que uno toma como referencia lo que había en 1900. Es una referencia nomás, pero es una buena una referencia, como cualquier otra arbitraria, pero buena. Se ha incrementado cerca de 1 grado. Ustedes probablemente, de hecho, más o menos 1,1 grado. Este año ya andan circulando las noticias. Este año, esta es la temperatura del aire. Como este año vamos a tener un gran evento del Niño, entre otras consecuencias va a haber una emisión o una salida importante de energía desde el océano a la atmósfera. Así que seguro que este año se va a pegar un pic, pero más o menos transiente. Pero lo importante del cambio climático no es el año a año, sino que es más bien esta tendencia de largo plazo que ustedes ven ahí, que fue más o menos tranquila hasta el año 1960, y de ahí ha venido un periodo de aceleración de ese calentamiento. También ustedes probablemente han escuchado, y vamos a llegar a eso más adelante, justamente con esta idea de salvar al oso polar, de que no queremos exceder los 1,5, los 2 grados. Ya llevamos 1,1, así que es muy probable que superemos los 1,5. Por lo demás, también el 1,5 igual es una cifra, podría haber sido 1,6 o 1,7. Ya vamos a hablar un poquito más del futuro, pero lo importante es que ya llevamos 1,1 grado de calentamiento, y por supuesto el clima en consecuencia ha ido cambiando. Hay otras manifestaciones, como les decía, de este exceso de energía en el planeta. Una de ellas, por ejemplo, el aumento del nivel del mar, varias decenas de milímetros en los últimos 50 o 100 años. Eso es por la expansión térmica del océano. Por supuesto, el hielo marino se ha ido derritiendo. Hay otros fenómenos asociados al cambio climático. El tener más CO2 en la atmósfera implica que también hay más intercambio con el océano, y se ha producido un fenómeno que se llama acidificación. Y de hecho acá la Universidad de Concepción también ha liderado muchos de esos estudios, porque bueno, eso tiene una serie de consecuencias en la biología costera y en general en el océano. Así que hay muchos indicadores del cambio climático, y sabemos que está ocurriendo de manera más o menos acelerada en estos últimos años. Ahora bien, a menos que uno fuera un ciudadano del mundo, ese 1,1 grado, uno tendría que estar viajando a distintas partes, ¿verdad? Uno vive usualmente más o menos en un cierto lugar por harto tiempo, y por lo tanto uno tiene que ver la realidad más bien local. Y esta es una figura que muestra, no, creo que son los últimos 40 años aproximadamente, las tendencias de temperatura a lo largo de Chile. El gráfico de la derecha, de la izquierda, es las temperaturas máximas, las tendencias. Este es como que yo tomo la curva nomás de los últimos 40 años y le hago el ajuste lineal, así que tiene unidades extrañas, tiene grados por década, y por supuesto lo que está en amarillo quiere decir calentamiento. Ustedes ven incluso algunos lugares medios rojos. No lo he dicho, pero el otro panel es el de las temperaturas mínimas, en general consistente con esta idea del calentamiento global, ¿verdad? Casi todo Chile se está calentando, especialmente en las máximas. Noten ustedes que el calentamiento es un poquito mayor en la parte de centro-norte, y en particular en la precordillera y en la cordillera, y también es un poquito más marcado en las máximas. Y si yo lo desglosara estacionalmente, es un poquito más marcado en los meses de verano. Así que cuando hace calor, hace más calor ahora, esencialmente. Hay una excepción, que es la costa. Usted me decía, Gladys, delante, que había gente de Antofagasta, de Iquique, de La Serena, en fin. Bueno, a lo largo de la costa ustedes ven un pequeño manchoncito celeste. Las temperaturas o se han mantenido o incluso han ido bajando. Eso no es inconsistente con el cambio climático. Ya vamos a ver que ha habido una aceleración del anticiclón del Pacífico, mayor cantidad de viento sur, y eso promueve un poco la surgencia costera y el enfriamiento. Pero en general, a grosso modo, ¿cierto?, tenemos este calentamiento de algunas décimas de grado por década. Ahora, si yo salgo a la calle y le digo la temperatura ha cambiado 0,3 grados por década, ¿qué significa eso? Tampoco es como fácil de entenderlo, ¿verdad? Pero les voy a mostrar algunas cosas que han ocurrido en los últimos años. Este es un trabajo que incluso estoy haciendo con un colega acá del Departamento de Geofísica, con Martín Jacks.
Déjenme, ustedes probablemente, y en particular los de esta zona, se acordarán de este terrible verano, ¿verdad? El gráfico, lo único que me interesa mostrarles es las barras que están en el medio. Las barras que están en el medio son el área quemada por año, de acuerdo a la CONAF, entre, bueno, básicamente entre Valparaíso y la Araucanía. Y en general se queman como unas 50.000 hectáreas por año. Pero el 2017 se quemaron más de 500.000, este año se quemaron más de 400.000, asociados a incendios muy, muy grandes, ¿verdad? No es que hayan habido más incendios, sino que hubieron 3 o 4 que se escaparon. El de Santa Juana quemó en 2 días 130.000 hectáreas, o sea, quemó en 2 días el promedio, del doble del promedio histórico. Y eso ocurrió en conexión con temperaturas muy, muy altas. Entonces, claro, cuando uno dice 0,5 grados, ¿qué significa? Bueno, entre otras cosas significa que toda la distribución se corre hacia la derecha, en este caso la temperatura, y podemos llegar a días como el 3-5 de febrero de este año, ¿cierto? En que toda esa zona sur, que aquí son las temperaturas en color rojo, son las sobre 38 grados. Claro, ese fue un día infernal desde más o menos desde Chillán, no tanto hacia el norte, pero más o menos desde Chillán hasta Temuco por lo menos. ¿M? Estamos llegando a valores que no habíamos visto antes. Siempre ha hecho calor. Si me invitan a Quillón en verano, yo lo voy a pensar 2 veces, ¿cierto? Porque hace mucho calor. Pero tener 3 o 4 días con temperaturas sobre 40 grados en una zona grande es realmente muy significativo. No lo habíamos visto antes en el registro. Lo habíamos visto, de hecho, el 2017. Y el 2017 también fue el año de esos grandes incendios, más bien en la zona de Cauquenes, de la séptima región. También con el famoso incendio de las máquinas, con cientos de miles de hectáreas quemadas en un par de días. Así que están ocurriendo cosas, uno ve estas tendencias graduales, pero también están ocurriendo estos fenómenos más bien locales que tienen gran impacto. Ahora, el cambio climático no solamente este aumento de CO2 y el calentamiento, hay otros fenómenos que a uno se le empieza a olvidar. Había una cosa que se llamaba, o que todavía se llama, el agujero de ozono, y durante mucho tiempo nos estuvo bien asustado, ¿cierto? Y también es una historia interesante, ocurre debido nuevamente a un cambio antropogénico, porque fue debido a la inyección de una sustancia. Bueno, después se dieron cuenta que mataban el ozono, originalmente son clorofluorocarbono, y durante mucho tiempo se fueron acumulando, llegaron a la estratosfera y empezaron a disminuir el agujero de ozono. El gráfico de la izquierda de nuevo muestra cómo se incrementaron. Ahora, la evidencia fue tan clara que era los CFC, que se ocupaba para refrigeración, para un montón de cosas. Fue tan clara de que eso es lo que estaba produciendo, y había una teoría muy elegante de cómo realmente, de hecho, uno de los pocos premios Nobel en ciencias del clima es entender esta fotoquímica que destruía el ozono, que bueno, finalmente, por eso diría que es casi un ejemplo de éxito. La humanidad, no hicieron los CFC, no eran los Minions o el doctor Malito ahí generando CFC, si lo hicieron un poco para ayudar a la humanidad. Nos dimos cuenta de que eso había tenido una consecuencia negativa. El año 1987 se firmó el protocolo de Montreal y se prohibieron los CFC y están disminuyendo. Si bien es cierto, todavía tenemos problemas y el agujero todavía existe, finalmente ha ido disminuyendo el problema. Y a diferencia del CO2 que calienta la atmósfera, los CFC lo que hacen es disminuir el ozono, eso hace que llegue más radiación ultravioleta, pero además enfrían la estratosfera, que es la parte alta de la atmósfera. Entonces han ocurrido dos cosas al mismo tiempo. Por una parte hemos estado disminuyendo, aumentando la concentración de CO2, que es la curva que está abajo, y por otra parte hemos estado disminuyendo el ozono estratosférico, que son las curvas que están arriba en los últimos 40 años. Ambas son, especialmente para el hemisferio sur, elementos muy importantes del cambio climático. Y esta es una figura esquemática, pero esencialmente lo que hemos hecho en la parte, en ese corte que se ve así a la izquierda de ustedes, el CO2 ha estado calentando la troposfera, especialmente la troposfera tropical. El problema del ozono ha estado enfriando la estratosfera polar, básicamente lo que ocurre sobre la Antártida, y se ha producido este gran contraste de temperatura entre una zona que se está calentando. Normalmente el trópico es más caliente que los polos, pero se está sobrecalentando la parte tropical y enfriando la parte polar. De nuevo, yo me podría pasar haciendo una clase completa, y los invito si quieren tomar alguna clase de meteorología, pero esencialmente ese contraste de temperatura lo que hace es incrementar los vientos del oeste. Nosotros también los climatólogos y climatólogas queremos mucho a este famoso cinturón de los oestes. Y estos vientos del oeste, en este caso que soplan, por ejemplo, desde el Pacífico hacia Sudamérica, tienen que ir de la mano con un balance de presión, y eso se ha traducido en un incremento de presiones en la zona subtropical, digamos desde Concepción hacia el norte, y una disminución de presiones en la parte más austral, digamos desde Magallanes hacia el sur. Eso va de la mano con este incremento de los vientos
que a la vez es debido a este contraste de enfriamiento polar y calentamiento tropical. Todo esto es para explicar lo que viene a continuación, que es el cambio de precipitación. Porque a diferencia de la temperatura, en que uno tiene esta teoría tan elegante, si meto más CO2 se calienta el planeta, cuando uno ve un mapa, en principio, si a uno le dicen un planeta más caliente debería tener más precipitación, al menos debería tener más vapor de agua. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Qué pasa si en Chile tenemos menos agua, verdad? Y lo que ocurre es que más bien estos cambios que vamos a ver ahora en precipitación tienen esta raíz dinámica, no es una raíz termodinámica como en el caso del aumento de temperatura. Y por eso es que tuve que explicar esto. Como les decía, la expectativa, y de hecho en muchos lugares está incrementándose la precipitación, pero en las zonas subtropicales, precisamente debido a esta bandita que aparece ahí en color naranja, rosado me parece, ¿cierto? De aumento de presión, se incrementan los anticiclones subtropicales y eso hace, por ejemplo, que en el caso de Chile tengamos mayor tendencia hacia una sequía. Lo mismo pasa en partes de Australia. Si les mostrara el hemisferio norte, todas las zonas subtropicales han experimentado una cierta disminución de precipitaciones. Y en Chile, bueno, ustedes probablemente todos estamos muy claros de que los últimos, particularmente 10 años, han sido muy malos, pero había una tendencia, nuevamente estas son tendencias calculadas con una base de datos que parte del año 79, o sea, más de 40 años. A la derecha, a la izquierda, lo que pasa en invierno, y ustedes ven ahí, en este caso el rojo está en las zonas de disminución de precipitación. Así que básicamente desde Coquimbo hasta más o menos la región de los lagos tenemos esa disminución de precipitación, con un epicentro, llamémoslo, en la región del Maule, Biobío. Por supuesto que, claro, donde entre comillas llueve más, también es donde el cambio se nota más, ¿verdad? Por eso es que se ve un poquito ese manchón pegado a la cordillera. En verano también tenemos disminución de precipitación, por supuesto que en Santiago, por decir, bueno, Coquimbo no llueve mucho, pero claro, la disminución de precipitación también es importante y nuevamente la zona centro-sur ha experimentado esta tendencia de pérdida de varios decenas a cientos de milímetros en esta visión histórica de los últimos 40 o 50 años. Estos años no solamente han sido más, bueno, tenemos la combinación de las dos cosas, ¿verdad? Tenemos disminución de precipitación y aumento de temperatura. Este es un gráfico que mirábamos con los colegas que hacen más bien afectación en sistemas de vegetación, que han sufrido mucho, ¿verdad? Cada punto corresponde a un año. El eje horizontal es la precipitación de ese año, el eje vertical es la temperatura de ese año. Entonces, bueno, ahí hay distintos años. Los años que están en naranjo son los años de la mega sequía, de la mega drought, ¿cierto? Desde más o menos del 2010 en adelante. Por ejemplo, destaco ahí el año 2019, un año muy cálido. Fíjense que todos los años de la mega sequía han estado sobre el promedio de temperatura y, por supuesto, casi por definición, bajo el promedio de precipitación. Así que la vegetación lo ha pasado muy mal porque ha tenido ambos elementos. Han sido los 10 o 12 años ya más secos de la historia y también los 10 o 12 años más cálidos de la historia. Y eso produce una pérdida de humedad del suelo, de la vegetación muy grande. Y bueno, el año 2019 pasamos al borde del colapso de bosques esclerófilos y cosas de ese tipo, muy, muy afectadas por una sequía muy, muy intensa. Esto ya empieza a tener relación con lo que ustedes hacen en CRIAM, ¿cierto? No solamente el sistema, esto impacta en precipitación, por supuesto que eso tiene inmediato impacto en cuánta agua tenemos en los ríos, en nuestros reservorios. Ha impactado, por ejemplo, los incendios forestales. Si bien es cierto, la señal principal es de temperatura, también la precipitación, obviamente, que contribuye a esto. Está, por decirlo así, en boca de todos, ¿cierto? En nuestra mente que hay una sequía, todos más o menos estamos de acuerdo. Ha tenido que haber una redistribución o un uso de recursos en repartir agua con camiones de aljibe. Así que nosotros lo dejamos más o menos hasta ahí, hasta ver el sistema físico, y probablemente centros como el CRIAM ya empiezan a ver la otra componente, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto en la industria y en la sociedad? Y también hay que distinguir lo que pasa en las zonas rurales de lo que pasa en la zona urbana. A mí no se me ha cortado el agua, afortunadamente, en Santiago. Ojalá que no se corte porque son 7 millones, pero claro, en ciudades no muy lejos o pueblos no muy lejos de Santiago se han experimentado grandes problemas. Ahora, hay algo extraño porque uno igual ve verde, no los cerros, pero ve verde las plantaciones, ¿cierto? Y eso en parte es por un crédito que estamos ocupando. Ese crédito son las aguas subterráneas, pero que también están disminuyendo. Estos son niveles de pozo, un pozo en el Elqui, Aconcagua y en el Maipo, que tomamos como por ejemplo, y ustedes están viendo cómo va disminuyendo. Así que yo creo que estamos haciendo algo un poco peligroso, porque estamos ocupando, es como que uno ocupara para pagar el día a día, pagara con la cuenta del banco de ahorro,
en que no sabe cuánto le queda. Además, tampoco sabemos cuánto nos queda. Así que todos los años sacamos, todos los meses sacamos algo de esa cuenta sin saber cuánto queda, cuán renovable y cuáles son los tiempos. Yo creo que ahí hay un tema también que, de hecho, lo he hablado también con colegas de ustedes, con José Luis de Arumí. Tenemos que verlo bien porque hay una cierta sensación de que podemos seguir avanzando y uno ve, por supuesto, cierta expansión de actividades agrícolas, en parte por mejoramientos de tecnología, etcétera, pero en parte por agua subterránea, pero va en contra de cualquier principio económico. Nosotros estamos convencidos en Chile de que a gastos permanentes, recursos permanentes. Y acá estamos haciendo gastos permanentes con recursos que no son permanentes, son de cuenta de ahorro, más bien dicho. Bueno, sé que acá le parece que los más australes son de Temuco, pero solamente para decir, porque la megasequía la tendemos a ver en la zona central, pero ya creo que lo había comentado, también se extiende a la zona austral, por lo menos a la región de los lagos. De hecho, estadísticamente, la zona donde más se ha perdido precipitación, y ya no solamente por los últimos 10 o 20 años, sino que por los últimos 40 años, es la región de los lagos. Ahora, si voy a Puerto Montt, llueve harto todavía, pero incluso una pequeña diferencia de precipitación, trabajo que hemos hecho con colegas del CR2 y de otros centros también, produce una alteración de los sistemas bioquímicos y en las zonas costeras, y parte de los florecimientos de algas nocivas, conocidos como marea roja, son debido a estos años súper secos que han habido en la Patagonia, en particular los veranos. Antes uno iba de verano a la Patagonia y decía, con suerte me toca un día con sol, ahora con suerte en una semana o en dos le toca un día con lluvia. Ya, ustedes son muy jóvenes, así que probablemente no han visto esta película, pero esta es una película de alguien que iba al futuro en un auto o iba al pasado. Bueno, nosotros no tenemos tal cosa, pero tenemos, mejor que el DeLorean, tenemos modelos como parecidos a los que ocupan ustedes, ¿cierto? Modelos del clima, y podemos alterarlo y ver lo que pasa hacia atrás, lo que pasa hacia adelante, prescribiendo el CO2. El CO2 no es una variable que se calcule, sino que el CO2 lo tenemos que ir diciéndole al modelo cuánto CO2 hay. Y bueno, esto de nuevo se ha ocupado extensamente, se han validado y reproducen muy bien la historia planetaria, e incluso no solamente los últimos 100 años, sino que uno puede ver otras épocas geológicas. El CO2 tiene un control muy, muy claro en el clima, así que estamos convencidos de eso. Así que la historia para atrás la conocemos bien. La historia hacia adelante es la parte que acá los motivo con esta pregunta, y aquí ya entro en la parte más como de reflexión. Bueno, falta un poquito, pero les digo al tiro que la principal incertidumbre es cuánto CO2 vamos a inyectar en el futuro. Eso todavía es abierto, ¿verdad? Eh, y bueno, no hay manera de saberlo, depende de cómo nos portemos, la humanidad en general. Frente a esa incertidumbre, que uno podría decir, no sabemos nada, en realidad lo que uno se plantea son distintos escenarios de emisiones. El primer panel de izquierda a derecha muestra distintos escenarios de cuánto vamos a emitir. Actualmente emitimos unas 7 gigatoneladas de carbono equivalente por año. Y claro, uno podría decir, saben que vamos a emitir un montón. Van a haber más guerras, nadie se va a preocupar de esta cosa del cambio climático. Le vamos a dar duro a los combustibles fósiles. Y esa es la curva azul, que se llama el escenario RCP 8.5. Ahora ya han cambiado de nombre, pero más o menos se mantiene esa idea. Y otro escenario es que no, sabes que en realidad nos vamos a tomar esto en serio y vamos rápidamente a avanzar hacia lo que ustedes han escuchado, la descarbonización, ¿verdad? En que disminuyen rápidamente las emisiones. Ahora, una cosa son las emisiones, el panel del medio uno las tiene que transformar en concentraciones, y eso es fácil porque ahí se puede hacer una especie de balance de masa, parte se lo toma el océano, pero uno más o menos puede calcular. Entonces, como les decía, actualmente en el 2020 estamos con unas 412 partes por millón. Todos los escenarios que parten en el 2000 para efectos de simulación dan más o menos lo mismo para este año, pero después ustedes pueden ver cómo divergen. El escenario RCP 8.5 termina con algo así como 1000 partes por millón hacia fines de siglo, y el escenario verde, el RCP 2.6, como que sube y después empieza a disminuir y se mantiene en torno a las 400 partes por millón. Y esa información se le pasa a los modelos, y esos son los modelos que podemos ocupar para predecir el clima. Pero hay que tener mucho cuidado. Por supuesto que si le paso el escenario RCP 8.5, terminamos con 4 grados sobre el actual o sobre los últimos 100 años, o por lo menos 4 grados. Si le paso el 2,6, ahí podemos llegar más o menos al 1,5 grados, ¿verdad? Ahora, ¿cuál de estos va a ocurrir? La verdad que no sabemos. Son todos en principio equiprobables, y además hay miles de escenarios intermedios, ¿verdad? Y siempre podría haber uno peor y uno mejor. Así que hay harto de, por una parte, cuando uno muestra esta figura, hay que ser precavido porque no estamos, lo que les voy a mostrar ahora no es un pronóstico, sino que es lo que podría pasar contingente a ciertas acciones. Y bueno, en vez de mostrarles set de resultados para cada uno de los escenarios, uno elige uno, y voy a elegir el RCP 8.5, que es el más negativo.
Porque claro, si quiero, a ver, si quiero tener un seguro de salud o lo que sea, ¿cierto? Me coloco en el peor de las situaciones. Pero ahí, tranquilo, tómense su hormonil. No necesariamente esto que voy a mostrar ahora, que se ve terrible, por supuesto. Miren los cambios de temperatura, 5 grados, 8 grados. Los continentes esencialmente se hacen invivibles, todos se vienen a vivir acá a Concepción, etcétera, porque no se calienta tanto como el resto. Migraciones climáticas, todo se ve muy, muy complejo, pero recuerden, este es el escenario RCP 8.5 y que deberíamos tratar de evitar, ¿m? Pero podría ser tan malo como esto. Así que son dos lecturas, ¿verdad? Si nos portamos mal, vamos a esto, pero aparentemente todavía podemos evitar llegar a esa condición. Todo el cambio de temperatura, por supuesto, todo se calienta mucho. En precipitación, esta figura se parece un poco a los cambios que hemos observado y nuevamente se ve esta pérdida de precipitación de nuevo ahí, fíjense que va desde más o menos Valparaíso hasta Concepción, pérdidas del 50% de manera permanente, ya no estamos hablando de un año, 5 años, 10 años, para siempre vivir con, en vez de 1000 milímetros acá en Concepción, vivir con 500 milímetros o menos, y años muy, muy secos también. Eh, Ahora bien, insisto, esta es la simulación pensando en este futuro de pasado el siglo, el 2050, 2070 probablemente, y bajo este escenario. Ahora, en realidad todos los escenarios se ven parecidos, o sea, la temperatura va a aumentar, más o menos con ese patrón espacial, y en el caso de la precipitación va a disminuir con ese patrón espacial, pero lo importante es, por supuesto, muy distinto a decir vamos a vivir con un 50% menos a vamos a vivir con un 10% menos. Así que lo interesante es saber de que hay escenarios intermedios. Un poco para resumir esto, si es que no hiciéramos nada, la Tierra se calienta ese eje horizontal como 4 grados aproximadamente y la precipitación disminuye mucho acá en la zona central. Pero claro, si nos vamos por un escenario del famoso RCP 2.6, la Tierra se calienta menos y nuestro país en particular tiene menos pérdida de precipitación. Va a tener menos pérdida de precipitación, independiente, y ahí viene la palabra adaptación, ¿verdad? Pero claro, las cosas pueden ser bastante mejor del 8.5. Y eso, ¿cómo estamos de tiempo? Tenemos unos minutos todavía, ¿cierto? Ya. Bueno, por supuesto que uno puede hacer este tipo de figura en que dependiendo de cuánto aumente la temperatura global, son precisamente los daños en distintas cosas. Por ejemplo, si me voy al caso del agua, la segunda fila de arriba hacia abajo, si se calentara 1 grado, que es más o menos lo que ya se ha calentado y lo que se va a calentar en las próximas décadas, algunas pequeñas glaciares de montaña empiezan a desaparecer, esas cosas ya las estamos observando. Pero si se calienta 5 grados, tenemos, por ejemplo, el problema de que el alza del nivel del mar empieza a afectar grandes ciudades a nivel mundial, ¿verdad? Y en todo tipo de cosas, por ejemplo, si se calienta 1 grado, hay obviamente un impacto en los arrecifes de coral, pero si empieza a aumentar la temperatura en 3, 4, 5 grados, ya ciertos ecosistemas empiezan a desaparecer. Así que es muy grande el rango y eso de alguna manera le juega en contra del cambio climático, porque a diferencia de lo que les mencionaba antes del problema del ozono, el problema del ozono, lo que decían, si es que desaparece el ozono, nos va a venir cáncer a la piel y además todos vamos a terminar con catarata o como sea esa enfermedad a la vista. Acá son tantos los cambios que pueden ocurrir que uno como que tiene esa sensación de que, uff, mejor no miro esta figura. Yo me concentro en la del agua, como les mostraba anteriormente. Yo creo que para Chile un desafío súper... Nosotros no tenemos arrecifes de coral, hasta donde yo sé, pero claro, el problema del agua ciertamente que es muy, muy apremiante y la temperatura también, con las olas de calor que les mostraba. Afortunadamente las cosas están avanzando, ¿cierto? Ya hace varios años la humanidad acordó limitar a 2 grados, lo cual significa reducir severamente las emisiones de carbono y ojalá 1,5 grados. El 1,5 se ve francamente difícil y además que episódicamente se va a superar. Este año se va a pegar una subida bastante grande y estamos muy cerca, porque estamos en 1,1 grados. 2 grados es una meta. Ahora, este era un continuo. Ustedes se preguntarán, ¿de dónde viene el 2 grados? ¿Será que queremos salvar al oso polar? En realidad es más fría la razón. La razón es que si es que yo dejo que la temperatura aumente, empiezo a tener costos por el lado de los problemas. Por otra parte, para limitar que la temperatura aumente, las cosas no son gratis. Hay que hacer reconversión energética, hay que hacer una serie de reconversiones y eso tiene costo. Todo cuesta. Todo cuesta. Venir a Concepción cuesta, todo cuesta. Y por lo tanto lo que uno tiene que sumar es los costos de no hacer y los costos de hacer. Y finalmente los fríos economistas dicen vamos por el costo mínimo y ese es como 2 grados. Así que 2 grados, lo siento, pero no es por el oso polar. 2 grados es porque toda esta literatura económica nos dicen más o menos 2 grados es como la mejor opción en que no pagamos mucho
en reconvertir la energía, por supuesto que hay que hacerlo, pero lo hacemos a lo suficientemente rápido como para evitar que los costos sean muy, muy grandes. Así que ese es como el consenso de los 2 grados. Ahora, ¿cómo se logra los 2 grados? Una manera de lograr los 2 grados es enojarse. Ya, enojarse así, andar todo el día enojado y no, y hay gente muy mala y tenemos que ir y pegarle a esa gente. No, no hay que pegarle a nadie, ¿eh? No están grabando, ¿cierto? No, no, retiro lo dicho, no hay que pegarle a nadie, no hagan eso. Pero está como esta idea de que hay unos malos y unos buenos en este asunto, ¿cierto? Y ciertamente que hay malos y buenos, pero yo creo que eso no nos conduce demasiado, no nos avanza en este problema de lograr los 2 grados o lo que sea. La verdad que tenemos que reconocer de que hay muchas interacciones en el sistema. De hecho, esa industria que de repente uno podría decir, le voy a alegar a la industria, bueno, probablemente el celular de usted llegó en un camión que venía de alguna otra parte y que emitió mucho CO2. Así que tenemos que estar conscientes de que efectivamente nosotros, eso tampoco nos tiene que inhibir de nuestros deberes ciudadanos, pero ustedes están como ahí en la mitad de la figura y yo creo que por una parte nosotros tenemos, lo que pasa es que tenemos que estar conscientes de que interactuamos con muchas cosas, interactuamos con la academia, interactuamos con el Estado, los ciudadanos ciertamente tienen que exigirle al Estado de que tenga mejores normas, ¿verdad? Pero también tenemos que estar en el laboratorio, yo siempre lo hablaba ayer con Gladys, es como que el COVID, yo me hubiera enojado con el COVID, yo hubiera salido a protestar contra el COVID, pero bueno, está bien, pero finalmente el COVID, alguien en un laboratorio durante mucho tiempo estuvo trabajando en eso y le pegó el palo al gato. De nuevo, retiro eso, no hay que pegarle al gato. Hizo una vacuna muy buena, nos decía, no, la vacuna va a pasar como 8 años. Yo estaba súper asustado ahí encerrado en la casa. Vino en un año la vacuna. Entonces, de nuevo, tenemos que tener una mezcla de cierto grado de activismo, porque ciertamente que hay un cierto status quo, ¿verdad? Y uno tiene que tratar de mover las cosas hacia un mundo mejor, pero tampoco se va a resolver solamente por alegar. Tenemos que trabajar mucho, porque las soluciones para llegar a esos 2 grados no son triviales. A propósito de esto, voy a seguir acá como una especie de montaña rusa. Los voy a dejar optimistas y después los voy a deprimir. Entonces, me encantaría terminar esta charla con esta figura. Esta figura muestra el crecimiento en energía solar y la gente dice fantástico porque, no sé, crecimiento exponencial. Realmente ha crecido mucho en los últimos años, así que estamos listos. Terminó la charla. Muchas gracias. Bueno, pero miren la realidad de las cosas. Ahora, ese crecimiento exponencial es el que está abajo en esta figura. Esta es la producción de energía por distintas fuentes, ¿verdad? Y claro, ahí tenemos la solar, el biocombustible, todo muy bien, ha crecido de manera exponencial, pero la escala de las cosas todavía reina el petróleo, el gas y el carbón. Y eso, de nuevo, si bien es cierto, hay que impulsar y la gente tiene que tener una toma de conciencia, pero si nosotros queremos escalar la solar a que llegue a ese nivel, hay mucha tecnología por hacer, ¿ya? Y esa hay que hacerla en el laboratorio, dedicándose muy fuertemente a la investigación y el desarrollo. Y eso puede ocurrir en Silicon Valley, o puede ocurrir en Bangladesh, o puede ocurrir acá en Penco. Uno no sabe de dónde va a venir la solución que va a cambiar y que va a acelerar este proceso. Nuevamente, hay mucho. Otra cosa que tenemos que estar conscientes, y por eso tampoco hay que ser inocente, uno diría, pero ¿por qué hay tanta energía que viene de esta fuente? Lo que pasa es que todavía hay mucho carbón en la Tierra, ¿ya? Así que hay que estar consciente que los que ya tienen acciones en carbón van a tratar de seguir ocupándola. Esto es una figura media extraña, pero muestra que efectivamente hay mucho carbón en el lado derecho, en el planeta Tierra. Y lo otro que también tenemos que estar claro es que uno dice, ya me voy a comprar un auto eléctrico, ya voy a hacer el esfuerzo del auto eléctrico. Está bien, pero el transporte, ese transporte doméstico, la electromovilidad es súper buena, pero es una fracción del problema. ¿A ustedes les gusta el pan amasado, no? A mí me gusta el pan amasado. ¿Cómo queda mejor el pan amasado? ¿En el horno de barro o en el horno eléctrico? En el horno de barro. Y el horno de barro es de carbono o algo así. Ahora, piensen ustedes en Codelco o en una gran minera. Si los tipos a lo mejor dirían, enchufamos nuestro horno a la grilla y supuestamente la grilla trae energía solar, pero es que no da, pues, todavía no da. O lo mismo los barcos, yo puedo andar, ya me puedo comprar el Prius eléctrico, pero no hay, me viene en avión y el avión no era solar. De hecho, si fuera solar, igual me preocuparía por ahora, hasta que no me demuestren que ande bien, o un barco solar. Eso es lo que necesitamos. Toda la parte que tiene que ver con la industria, la agricultura, o sea, hay muchos consumos de energía que son duros de roer. Claro, yo puedo cambiar las luces y por supuesto que hay que cambiarlas, pero la cosa no queda ahí. Entonces, tampoco uno puede ser así como autocomplaciente y decir, cambio mi ampolletita y ya salvé el mundo. No, insisto, especialmente ustedes que están en las ciencias, en la ingeniería, en la tecnología, hay mucho por hacer y ese es el desafío.
Oye, y en los últimos minutos, ya que estoy terminando con esto, Así que un poco la invitación era justamente a que el problema es grande, es gigantesco, pero todavía es tratable y todavía podemos hacer algo. ¿M? Les adelanté también esto de que no todo es cambio climático. Ayer pasaba sobre la ex Laguna Culeo, una laguna que quedaba al sur de Santiago y que ahora, por supuesto, no hay Laguna Culeo, se desapareció. Y uno podría decir al tiro, cambio climático, por supuesto. Uno podría decir sospechoso número uno, bueno, la mega sequía, el cambio climático, etcétera. Pero también han habido cambios importantes en el uso de suelo y en el uso del agua en esa región. ¿Ya? Acá no voy a hacer un análisis de cuál es la contribución. Hay papers que dicen, de nuevo, además la ciencia tampoco es monolítica. Hay papers que dicen una cosa, papers que dicen otro. Hay que esperar un poco que salga el consenso. Pero solamente quiero decirles de que hay que estar abiertos a que no todo es cambio climático. Se lo dice un climatólogo, porque si no perdemos oportunidad. Imagínense, no estoy diciendo que esto haya ocurrido, pero imaginemos que el problema de Aculeo efectivamente es un problema de recursos locales. Y yo dijera, es cambio climático. Si digo es cambio climático, no hay nada que hacer, ¿verdad? Pero si yo me doy cuenta que hay cosas locales, por supuesto que la acción es mucho más directa. Y lo mismo pasa, yo también podría decir, los incendios forestales es puro cambio climático. Por supuesto que influye, pero hay muchas otras cosas que influyen. En marea roja, en casi todos los problemas grandes que tenemos ambientales, el cambio climático está en juego, pero también hay otras cosas. Y no queremos llegar a una situación como esta, en que uno sale y los chocan y fue el cambio climático, porque no hay seguro para el cambio climático. Así que hay que prevenir, el nivel de empujar el cambio climático no puede colocarnos un velo en nuestra visión, ¿cierto? Y pensar de que todo es cambio climático. Así que ojo con eso. Bueno, solamente para resumir, el cambio climático está ocurriendo y continuará. No todo es cambio climático, partí por eso, porque lo último que mostré. Es un problema físico y también socioeconómico, ¿verdad? O sea, finalmente es un problema de energía y química, pero viene de nosotros, así que también es socioeconómico. Requerimos, como les decía, independiente del escenario que tomemos, el cambio climático está ocurriendo y va a seguir ocurriendo, y ahí viene la palabra clave, una de las palabras clave, adaptación, y lo otro es la buena mitigación, y también no cualquier mitigación sirve. La mitigación tiene que tener una serie de características, no bastan las buenas intenciones, tiene que ser justa y razonable, no puede ser que nos quedemos de repente sin energía, por decir que vamos a cambiar la matriz del día. No, es imposible cambiarla de un día para otro, así que hay que ser muy, muy cuidadoso, pero se puede avanzar. Bueno, ese es el cuerpo de la presentación. Ahora podemos tener preguntas, pero yo solamente quería, les adelanté, no les voy a contar nada del CR2, porque no tenemos tiempo, pero solamente quería invitarlo nuevamente a este simposio que vamos a tener a principios de septiembre. Como les decía, tiene dos componentes. La primera parte es completamente abierta a las conferencias plenarias en Santiago, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y ahí vamos a ver los grandes temas que ha desarrollado nuestro centro en los últimos 10 años: gobernanza de los elementos, clima y calidad de agua, calidad del aire, incendios forestales, seguridad hídrica y sequía. Vamos a partir por ese, así que es súper importante, riesgo climático, etcétera. Y lo segundo está un poco abierto porque son las sesiones temáticas. Hay más de 20 sesiones temáticas que van desde cosas sociales a cosas muy físicas. Así que los invito a que se metan a la página del Congreso. Se pueden meter directamente a CR2 y ahí está el banner para llegar al Congreso. Lo más importante, estamos justo a tiempo, para esa segunda parte, que es una conferencia científica, está completamente abierto a todos y a todas. Pero lo importante es que la fecha límite de envío de abstract, son solamente 250 palabras, es el 30 de mayo. Así que quedan una semana aproximadamente para eso. Así que los invito a participar. Creo que hacer una bonita conferencia, tal como el evento que tienen. Y nuevamente los felicito por este quinto encuentro de estudiantes y postdoc del CREAM. Y nuevamente muchas gracias por la invitación y por el tiempo. Agradecemos al doctor Garro por su presentación, y en estos momentos también invitamos a la doctora Gladys Vidal a que pueda pasar a darle un presente al profesor. Bueno, primero quiero hacer un regalo de los 10 años de CREAM. Estamos en 10 años. Muchas Queremos felicidades. agradecer que estés aquí. Muchas Bueno, gracias, son Gladys. mutuas porque los dos Sí, cumplimos pues 10 mira, años. yo ya voy a hacer mi regalito. Muchas gracias, fantástico. Sí, ok. Gracias, Gladys. Sí, ahora vamos a abrir el espacio a preguntas
de la audiencia, por si alguno quiere comentar o decir algo. El oso es muy emblemático, ¿no? Yo sé que a usted le gusta Leonardo DiCaprio, y Leonardo DiCaprio anda con el oso y toda la cuestión, pero o pelea con el oso, sí, pelea con el oso. No, yo creo que se va a salvar el oso. Pienso que sí, algunos osos. Bueno, profesor, muchas gracias por su presentación, la verdad que estuvo muy interesante. Estaba pensando en una pregunta quizás un poquito más del rol que debemos asumir nosotros como comunidad investigadora. Dado que igual existe, la evidencia para nosotros está, nosotros sabemos que el cambio climático existe y los problemas que aborda y a lo mejor la hoja de ruta, quizá. Pero, ¿cuál sería el rol que debiésemos tomar nosotros para poder, de una forma, educar a la gente? Porque a veces la gente te lo niega, dice no se puede, hay que seguir como está. Hay gente que incluso corrientes negacionistas, respaldadas por autoridades políticas. Entonces, ¿cuál sería el rol que nosotros podríamos tomar como investigadores o la hoja de ruta que podríamos trazar para hacer entender a la comunidad que este problema existe y que hay que tomar medidas y hay que cambiar un poco la forma de vivir? Claro. Mira, bueno, todo eso cae dentro de un término que conocí hace poco que se llama acción climática, ¿verdad? ¿Cómo accionamos esto? Y vamos a tener, entre paréntesis, una sesión especial dedicada a la acción climática. A la vez hay investigación en cómo hacer acción climática, cómo lograr de que, por una parte, tú movilices a las personas y no caigan en ecoansiedad, esto ya nos vamos a ir al... Por eso yo trato de balancear las cosas, primero que nada, porque la evidencia la tenemos, se está ocurriendo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Yo creo que es súper importante saber de que depende de nosotros, de la humanidad. Ahora, ¿cómo hacemos que los comportamientos cambien? Bueno, primero que nada, yo jamás le diría a alguien, cambie su comportamiento. Creo que nosotros lo que tenemos que hacer, y eso viene de la investigación nomás, la mejor manera es no tener una actitud prescriptiva, así decir, haga esto, sino que, mire, si usted hace esto, pasa estas cosas, mostrar un poco, seguir, aunque parece un poco largo y uno de repente quisiera decirle a la gente, haga tal cosa, a mí me encantaría decirle que hagan ciertas cosas, pero ¿quién es uno para andar así por la vida? Yo creo que lo mejor que podemos hacer, en particular como investigadores, es mostrar nuevamente la evidencia. Puede ser un poco el camino largo, pero ayuda, y que la gente tome sus decisiones y esperar que la gente sea más o menos racional. Ahora, yo creo que hay que hacer mucho énfasis cuando uno puede mostrar estas imágenes del 2050 o del 2100, pero no necesita ir tan adelante. Yo creo que podemos ocupar elementos, o sea, lo que está pasando actualmente, estos grandes incendios forestales, mega incendios, los impactos de la mega sequía, aunque no todo es cambio climático, ciertamente ahí está la señal del cambio climático y nosotros tenemos que tratar de que la gente responda. De hecho, las autoridades solamente van a responder a lo que está pasando ahora. No hay ninguna evidencia de que ni en Chile ni en ninguna otra parte del mundo la gente va a planificar para 50 años más. Lo que tenemos que hacer es, efectivamente, y usted en particular como CRIAM, ¿cierto? Yo diría que tenemos que seguir focalizándonos en los problemas que tenemos no en el día a día, pero los problemas que hay en la actualidad, ¿cierto? Porque la escasez hídrica ya es una realidad, ¿verdad? Y por lo tanto, allí tenemos una fuente de trabajo muy grande. ¿Cómo aliviamos el problema actual? ¿Y el cambio climático dónde entra? El cambio climático entra en que la solución que uno proponga tiene que ser robusta justamente al cambio climático. No podemos decir, vamos a solucionar el problema de la sequía con más pozos, ¿cierto? Porque eventualmente la recarga no te va a dar. Entonces, no hay que decirle a la gente, vamos a hacer esta solución para el cambio climático. No, vamos a hacer esta solución para ahora. Y esa solución tiene que durar 40 años. Y esos 40 años van a estar afectados por el cambio climático. Así que yo creo que se puede hacer, especialmente en el tema de agua, como te decía, son tantos los desafíos actuales de calidad y cantidad que tenemos que actuar sobre ello y con este tamiz o con este telón, más bien de telón de fondo, de que las cosas están cambiando. Pero para bien o para mal, no son soluciones de 50 años, son soluciones que tienen que durar 50 años, pero hay que implementar ahora. Por otra parte, eso tiene que ver más bien con adaptación. En la parte de mitigación, yo creo que un poco esas curvas de por qué está creciendo la solar y todo eso, mira, al final todo tiene que ver con la economía, ¿ya? Y ese crecimiento es porque las cosas se están abaratando. Como decía alguien, si no se hace es porque no hay negocio. O sea, hay que lograr, entre comillas, de que sea negocio generar energía solar. Y ahí de nuevo hay mucha investigación. Cuando la energía sea más barata la solar que la otra,
razonablemente la gente va a empezar a migrar por eso. Entonces, ahí tenemos mucho que hacer. Uno no le puede decir a alguien, no sé, de nuevo, en un lugar apartado, tome tal o cual solución si le es más cara y le complica la vida. Le tiene que simplificar la vida. Y esa simplificación, ahí viene nuevamente nuestro rol de ir a la mesa de dibujo del laboratorio o de trabajo del laboratorio y lograr esa solución. ¿Por qué alguien habría de tomar una solución que reduce por ejemplo, nuestra capacidad de calefacción? Tenemos que lograr de que esa calefacción sea más eficiente. Hay mucho que hacer por ese lado también. Así que tanto por el lado de la adaptación a tener menos agua y solucionarlo ahora, y de la mitigación, que básicamente tiene que ver con energía, yo creo que eso va a ser muy efectivo y nosotros, de nuevo, como científicos, técnicos, profesionales, ingenieros, tenemos mucho que decir. Aparte que también, pues, o sea, la gente tiene que tener más conciencia, todo esto de reciclar, reutilizar, también es súper importante, pero tenemos que proveer las soluciones para que la gente las adopte. ¿Una otra consulta? Y por cosas de tiempo vamos a hacer solo esto. Buenos días, profesor. Muchas gracias por su presentación, entretenida, didáctica y uno aprende. Me quería ir de nuevo al mismo punto, al asunto de lo antrópico. Usted lo menciona como lo antrópico, ¿cierto? Yo quería hacerle dos preguntas respecto a lo antrópico. Primero, ¿cuál sector? Porque los antrópicos son las personas, ¿cierto? El sector urbano y los sectores económicos. ¿Qué pesa más en Chile, particularmente? Y respecto a lo que dijo usted recién, ¿cómo entender este sentido de urgencia por un lado, pero por otro lado también combinarlo con esta gradualidad o con esta cosa que es lenta, sobre todo la matriz energética? Ahí hay un desafío porque por un lado, claro, la urgencia está que estamos hasta el cuello, ¿cierto? Pero por otro lado, usted dice hay que dejar ser, no hay que ser prescriptivo. ¿Cómo uno enfrenta esa falta de prescripción ante actividades, particularmente aquí en el sur, que son bastante destructivas? Claro. A ver, la primera, uno puede hacer contabilidades, por ejemplo, de uso del agua, ¿cierto? Y seguro que ustedes lo tienen más o menos mapeado, hay gente, pero hay que hacerla bien porque, de nuevo, cuando uno dice, imagínate que yo digo, es la agricultura, ¿ya? En determinada provincia o en determinada región. Pero la agricultura, de nuevo, si la agricultura es para que nosotros consumamos los productos agrícolas, en parte. Ahí hay un tema, que gran parte es para exportación. Pero como sea, pero hay que, a lo que voy yo, de nuevo, hay que hacer bien pero la suma tiene que ser completa, ¿cierto? Y parte de esas exportaciones, no sé, pues, también después uno dirá, pero beneficia a uno, no a otro, es muy complejo, pero tampoco hay que simplificarlo al punto de decir, esa actividad es la culpable, ¿cierto? Porque esa actividad probablemente, hay gente que vive de esa actividad, hay gente que come esa actividad, etcétera. Así que yo creo que se están haciendo esas evaluaciones de consumo de huellas hídricas y cosas de ese tipo, pero hay que hacerla con la cadena completa, ¿ya? Pasa lo mismo con la energía, no sé, pues en algunos países de Europa dicen, nosotros ocupamos energía 100% renovable, pero es que en realidad la otra les viene de otra parte, claro, dentro de su país es renovable, pero gran parte del flujo viene de otro país donde no es renovable, así que hay que tener ojo con esos balances, hacerlo y no simplificarlos demasiado. Ese es un tema grande, porque, bueno, si uno no hace bien, siempre es bueno cuantificar para poder actuar, ¿verdad? Para poder ver dónde colocar justamente las acciones. Ahora, respecto a esto de prescripción versus dejar un poco que las cosas vayan transcurriendo, mira, yo creo que hay un sentido de urgencia y ahí es donde está la palabra adaptación. Yo creo que la mitigación es imposible que sea más rápido, se puede acelerar, pero tampoco podemos llegar a una... De hecho, mira, hay soluciones que uno las podría implementar ahora, así en una tiranía mundial contra el cambio climático. Pero ahí viene una cuestión que es re importante, ustedes probablemente han escuchado de los ODS, porque si mi único función objetivo es no limitar los 2 grados, yo lo puedo hacer, hay muchas maneras. Le puedo decir a todos inmediatamente, no sé, boten sus celulares, hay soluciones de geoingeniería, ¿cierto? Yo puedo empezar a capturar carbono, hay muchas, pero claro, en un orden mundial como el actual, no debería haber un gran hermano que dijera, hagan esto. Así que yo creo que tenemos que ir avanzando en la mitigación y ser ambiciosos, pero sin sobreexponerse, porque está el riesgo de las libertades. O sea, acá ya entramos, yo sé que tenemos poco tiempo y después podemos conversarlo más, pero hay que balancear también un cierto liberalismo
¿cierto? En el sentido de que las personas puedan hacer sus cosas con una mejoría a nivel global. Ese es un tema de discusión súper apasionante, encuentro yo. No tengo la respuesta como climatólogo, pero sí advierto de que uno no puede, o sea, insisto yo, si fuera un problema solamente los 2 grados, lo podemos hacer. Pero la pregunta es si ese mundo va a ser mejor que el que tenemos. Porque más bien yo pienso en el objetivo de desarrollo sustentable, que es mucho más completo. O sea, queremos, por supuesto, el cambio climático limitar, pero también queremos que la gente tenga comida, que la gente tenga cierto grado de movilidad, etcétera. Así que bueno, yo creo que, de nuevo, nuestra mejor esperanza es que la mitigación vaya, en parte hay muchas soluciones, pero las soluciones tecnológicas que están ocurriendo, yo creo que el 8.5 se empieza a alejar. A mí hace 20 años atrás ese escenario era como el defecto, ahí vamos a ir. Ahora ya hablamos 2 grados, ojalá el 1,5. Así que yo sigo siendo un poco optimista y volviendo al tema, yo creo que se va a salvar algunos osos polares. Pero hay que tener cuidado con estos cantos de sirena de repente demasiado prescriptivos porque nos puede llevar a un orden muy rígido, ¿ya? Estoy haciendo el análogo con lo que pasó con la pandemia. Claro, habían soluciones, si nos quedamos todos detenidos, a lo mejor la pandemia disminuía, pero ¿cómo tú balanceas eso con la economía y con la necesidad de que la gente se mueva, etcétera? Podemos sacar lecciones de ahí y lamento no tener una respuesta más concluyente al respecto. Gracias, profesor. Muchas gracias nuevamente.